Hola, hola amigas, ¿cómo están? Me da un gusto estar con ustedes nuevamente. Vean qué hermosas flores tengo aquí. ¿Qué creen? Me buscaron de madrina para darlas en una boda en la iglesia. Entonces yo pensé, ¿cómo las doy? Había pensado, me puse a hacer mis escenarios, yo los hice. Y yo pensaba darlos en una cajita más o menos así, en blanco. Dije, pues hago una cajita y las entrego. Pero no me gustaba, como que sentía que no, algo faltaba. Entonces dije, ¿por qué no hacer una flor de foamy y poner mi escenario en la flor de foamy? ¿Sí? Y me puse a hacer esas lindas flores y así voy a entregarlo de escenario. Entonces, les voy a enseñar rápidamente cómo se hace una flor de foamy. La mayoría a lo mejor sabe, pero esa es mi idea, ¿sí? Yo lo voy a hacer con moldes. También se pueden hacer aunque no tengas moldes. Eso te lo enseñaré en otra ocasión. Ahorita vamos a hacer una flor de foamy, una rosa de color rosa. Miren, yo para mi flor de foamy utilizo un foamy. Bueno, de hecho utilizo un foamy y otro cachito porque en mi foamy lo parto en 4. ¿Sí? Yo para la flor utilicé 5 pétalos. Bueno, 5, de esto lo utilicé 5. Entonces de un foamy me salen 4 y agarro de otro al otro. ¿Qué hacemos? Se pone en la plancha para que esté un poco caliente y se pueda termoformar, ¿sí? Aquí ya tengo mis bases. La base tiene un orificio aquí y aquí tiene esto que tiene que embonar aquí para que quede perfectamente la flor. Ponemos el foamy aquí, apretamos muy bien y ya tenemos, vean, ya tenemos el molde de la rosa. De estos se recorta con la tijera y vamos a hacer 5. Aquí ya las tengo, son 5. Con la hoja vamos a hacer exactamente lo mismo. Partimos en 4 o hasta menos, aquí de un cuarto le pueden salir 2 hojas. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos con los pétalos. ¿Sí? Queda marcado. Y con esto también hacemos exactamente lo mismo. Vean. Tenemos aquí todos los moldes ya bien termoformados. Cortamos con la tijera. Y aquí tenemos ya nuestras hojas. Y tenemos también esto. Ya con todo esto termoformado, cortado, nos vamos a poner a armar la hoja. Y es algo muy sencillo. Tengo un alambre. Ese alambre mide 20 centímetros. Aquí, en una orilla del alambre, con una pinza, yo lo que le hice fue hacerle este circulito, un ganchito. ¿Para qué? Para que ahí se detenga nuestra flor y sea más fácil trabajar con ella. ¿Sí? Con un cachito de esto que nos quedó, puede ser con cualquier cosa, hasta con una bolita de unicel, muchas personas lo hacen, pero se gasta. Entonces, para que sea más económico, lo que vamos a hacer es con un cachito de unicel que nos sobró, vamos a ponerle aquí, vamos a ponerle un poquito de foamy a la orilla. De nuestro alambre, nada más para darle un poquito de forma y ahí poder trabajar con los pétalos. Puede ser con esto, puede ser hasta con papel, con tela. A ese yo le puse un cachito de tela. Entonces, ya lo tenemos así. ¿Qué vamos a hacer? Nuestros pétalos le vamos a cortar, vean dónde. Aquí, todo aquí, los 4 lados vamos a cortar. Vean. A todos nuestros pétalos. Para poder trabajar bien se tiene que cortar, si no es como que no se moldea.
¿Sí, amigas? Bueno. Ya aquí le vas haciendo como formita con tu mano. Si quieres, ¿eh? Si no, aunque no le haga forma, queda padre. Y esta idea me vino porque sí, la verdad no me gustaba mucho como que entregarlo en una cajita. Entonces digo, ¿cómo? Y dije, pues en una rosa se vería más padre, ¿no? Como que el detalle resalta más y se ve más padre. Lo que vamos a hacer es meter nuestro alambre en medio de aquí. Vamos a agarrar silicón y vean bien. Espero que se note perfecto. Vean. Le echo silicón aquí y vamos a enredar aquí. Vean. Ponemos otro poco de silicón en el pétalo contrario. Vean. En el pétalo contrario, hacemos y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a abrazar aquí así y vean cómo va quedando. Hacemos lo mismo con los otros pétalos y vean cómo nos va quedando nuestra florcita. Si ustedes quisieran hacer nada más un botoncito, pues aquí estaría su botoncito. Ese sería un botoncito. Nada más le pondrían, si fuera un botón, le pondrían esto, lo pegarían, pegamento aquí, lo subirían y eso es un botoncito. ¿Sí? Pero nosotros vamos a hacer la rosa. Volvemos a hacer lo mismo. Ensartamos, ponemos silicón en un pétalo y vamos acomodando nuestro pétalo de tal manera que no nos quede en el mismo lugar, sino que en los huequitos que encontramos, ahí vamos acomodando nuestros pétalos, ¿sí? En los huequitos. Espero que se note y que me entiendan. No es difícil, nada más es ir pues haciéndolo, practicándolo y checando que les guste. Acomodan el pétalo y ya dice uno, pues ya me gustó, pues ya. Así lo dejo. O sea, no es. Hacemos lo mismo con el tercer pétalo. Hacemos lo mismo. Vean qué padre. Y aquí se me terminó, le voy a poner otro silicón. Vean. Hacemos lo mismo. Ojalá y se note bien. Lo que quiero es que se note bien cómo ir haciéndola. También se puede hacer sin molde. O sea, hay maneras de hacerlo con moldes o sin moldes. En la próxima yo le voy a enseñar. Vean. También antes de ponerlo aquí se pueden matizar. ¿Cómo se matiza? Puede ser con una pintura Vinci, con un gis, con pues hasta con la pintura de maquillaje, se puede matizar. Y ahí también en otra ocasión les diré cómo matizar. Vean, ya va quedando nuestra flor. Vamos a ponerle esto. Igual se le pone pegamento. Yo lo hice con 4, si se dieron cuenta. Aquí tenemos ya la flor. Tengo masking tape, se llama. Vamos a forrar nuestro alambre. Pero antes de terminar de forrarlo, le vamos a poner la flor que cortamos. ¿Sí? Vean, de verdad es sencillo, queda muy padre y como madrina se lucen. Tenemos nuestra flor terminada
si es para 15 años, boda, bautizo, y vean cómo queda. Se embolsa y listo. Gracias, adiós.